la importancia del Padre. Diga conmigo, el Padre es muy importante. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Dice así la palabra. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mire, Pablo estaba diciendo: mire, yo oro por ustedes, y oro, ¿a quién oro? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta expresión aquí, mi amado, toma nombre, significa de donde se origina, donde comienza, del origen de las cosas, donde se origina todo ser humano. Y según esta palabra, ¿dónde se origina todo ser humano? Dice la palabra aquí que se origina en el Padre Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, que Dios el Padre es el originador de la familia, de esa familia que tú y yo tenemos, y de las familias aquí en la tierra, mis amados. El origen de nosotros viene del Padre Celestial. Ahí en Dios comenzó todo. Recuerda, Dios es el gran yo soy. ¿Qué significa la expresión gran yo soy? Que Él es autoexistente, que Él no necesita de nada ni de nadie para existir, que antes de todas las cosas Él ya existía, mis amados. Cuando no había nada, Dios ya era. Él es el gran yo soy, donde toda familia constituida por un hombre y una mujer viene del Padre. ¿De cuál Padre? Del Padre Celestial. Toda familia aquí en la tierra nace en Dios. Antes que todo ya existía, el Padre nos ofreció su paternidad. Por eso, mis amados, tienen que tener bien claro, las familias no comienzan de la nada. Las familias comenzaron en el corazón de Dios. Dios el Padre creó la familia. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que vivir, constituir y defender la familia. Tenemos que tener claro que Dios nos llamó para vivir en familia. Dice la palabra que Dios es padre de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe familia sin un padre. No existe familia sin un padre. Escúchalo bien. Tú no puedes pretender tener una familia si no tienes la idea de un padre. Niña, tú no puedes tener la idea de tener un hijo sin tener la idea de un padre. Niño, tú no puedes tener la idea de un hijo sin tener un matrimonio. A mí me impacta que ahora le pregunta a uno, a un niño, a un joven, le pregunta: ¿y qué quiere hacer? Dice: tener un hijo. ¿Cómo así que tener un hijo? Exactamente, ayer a los chicos les mostraba el camino de la vida, cómo programar la vida. Y les decía: mire, de 1 a los 11 años hacen la primaria. De los 11 a los 17 estudian el bachillerato. De los 18 a los 23, a los 25 años van a la universidad, y luego pueden pensar en matrimonio y en trabajar en lo que estudiaron. Ese es nuestro destino y es la manera como debemos planear la vida. Pero yo le preguntaba: a ver, niño, repítame. Dice: no, yo tal cosa, después termino la universidad y luego tengo un hijo. Le digo: no, señor, porque un hijo no se puede tener si no hay una familia. Un hijo no se puede tener si no hay matrimonio, porque un hijo se tiene en el matrimonio, que es la manera como Dios estableció la familia. Y es tan tremendo que eso es lo que se ve, la idea de los jóvenes, de los niños, no tener un hijo. Pero ¿cómo así que tener un hijo? Lo va a comprar, va a ir a la tienda, lo va a adquirir, le va a decir a la cigüeña que se lo traiga, le va a pedir el color. ¿Cómo es que va a tener ese hijo? No. Dios estableció la familia para procrear y para tener ahí los hijos en el santo estado del matrimonio. Por eso, una de las cosas que nosotros que tenemos es que afirmar eso en nosotros y también en nuestros hijos.
que ellos tengan claro eso. Que ellos tengan claro que Dios nos colocó en esta tierra para postergar la raza humana, para procrear, y Dios estableció el matrimonio y la familia para hacerlo. Es tan tremendo el diablo que aún mujeres que van y adquieren un hijo en la tienda, después escriben un libro que dice: yo lo decidí. Y tiene toda la razón. Ella lo decidió, pero ahí no estaba Dios. Porque ese no es el plan de Dios. Porque no puede haber familia sin un padre. No puede haber familia sin un padre, mis amados. No hay una familia sin que tenga un papá. Es la manera que Dios hizo la familia. Eso no quiere decir que la mamá no sea importante. La mamá es tan esencial como el padre. Pero en toda familia debe haber un padre. Todos los estudios psiquiátricos y psicológicos revelan que es el padre quien establece el carácter en el hijo en los primeros 7 años. El padre es el que establece el carácter, que le da la identidad de la sexualidad, ya sea al niño o a la niña, en los primeros 7 años. ¿Qué pasa cuando un niño crece sin papá? Cuando un niño, la mamá lo adquirió allá en la tienda de donde los venden allá, y yo le dijo: yo lo quiero así, lo compró y lo tiene. ¿Cómo crece ese niño? ¿Cómo crece un niño sin un padre? Sin alguien que le marque identidad, sin alguien que le marque la sexualidad. Porque nosotros como padres le marcamos la sexualidad a nuestros hijos. Nuestros hijos ven en nuestro ejemplo, dice: yo quiero ser un varón como es mi papá. Y las niñas, cuando le hablamos, decimos: mi linda, mi hermosa. Ellas están definiendo también la sexualidad. Pero cuando no hay un padre, cuando no hay una madre que les marque la sexualidad, desafortunadamente es el amigo, es la amiga, es el televisor, es el colegio. Pero muchas veces son conceptos errados de lo que estos niños deben crecer. Mis amados, es el padre el que da la identidad al hijo. Cuando una persona no tiene un padre natural, aquella persona es una estadística más. Es una persona más. ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Porque el padre es el que da la identidad. Entonces, mis amados, cuando no hay un padre en casa quien haga el trabajo del padre, pues los niños van a crecer sin identidad, sin confianza. Se van a levantar niños inseguros, ¿cierto? Niños que no indecisos, niños que no tienen claro el propósito de Dios en esta tierra. Por eso en este tiempo hay mucho bastardo, hijo que creció en un hogar disfuncional. Pero escúchalo bien, no existe una familia si no hay un padre. Y entonces a veces escuchamos: la mamá soltera tiene que hacer de papá y de mamá. Eso dice el mundo. Diga conmigo: no señor, no señor. Ahí la mamá soltera, si hay algo aquí en esta mañana, no señor, no se las tire de viva que va a ser papá y mamá, porque solamente tú puedes hacer el rol de mamá. Pero eso escuchamos, eso es lo que dice la gente, ¿cierto? Eso es lo que dice la sociedad. Mire, le tocó de hacer de papá y de mamá. Mis amados, por eso la madre soltera tiene que permitir que Dios sea el padre de esa casa, que es muy diferente. Tú, si eres mamá soltera, tienes que permitir que Dios sea el padre de tu casa y de tus hijos. Cuando entras en el reino de Dios, una de las cosas que tienes que saber es que Dios es tu padre. Tú debes tener conocimiento y revelación de la paternidad de Dios. Bien, cuando se entra en el reino de Dios, ¿cómo se entra en el reino de Dios? ¿Recuerdan Nicodemo cuando le preguntó a Jesús cómo se entra en el reino de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y permitimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de ahí en adelante nacemos de nuevo. Pero una de las cosas, no solamente cuando tú naces de nuevo estás completo en el Señor.
Cuando naces de nuevo tienes salvación, pero hay un paso más que tienes que aprender en esta mañana, y es tener identidad, saber quién eres, saber que eres hijo de Dios. Una de las cosas que además de nacer de nuevo tienes que hacer como cristiano es adquirir identidad, tener identidad de que eres hijo de Dios. ¿Por qué le digo? Porque hay muchas personas que son salvos, pero no tienen esa identidad. ¿Cuál es el problema? Y hoy vas a entender claramente si tienes esa identidad. Mi amado, el arrepentimiento, el perdón de pecados y el saber que soy hijo de Dios, eso provoca en mi paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si en tu vida no hay paz, si en tu corazón no hay paz, si vives en angustia, si vives en agonía, es porque te falta la identidad de hijo. ¿De hijo de quién? Hijo de Dios. Y en esta mañana está el Espíritu de Dios para que tú puedas recibir esa revelación y no solamente tener un conocimiento ahí meramente natural, sino vivencial, de saber que eres hijo de Dios, que tú tienes paternidad, que tu padre es el Dios del cielo. Cuando David era joven, recuerde que era un adolescente y venció a Goliat, y él volvió a Jerusalén y venía con algo en la mano. ¿Qué venía con algo en la mano? ¿Con qué venía? ¿Alguien lo recuerda? Con la cabeza de Goliat, y no se la daba. Venía ahí entrando, ¿cierto? Y entonces todos al verlo, ¿sabe qué preguntaban? ¿De quién es hijo ese joven? Oiga, ¿de quién es hijo ese joven? Eso era lo que preguntaban. Y hoy de la misma manera, cuando vemos un niño, un joven bendecido, fiel, estudioso, colaborador, que ama al Señor, uno dice: mire, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Quiénes serán sus padres? ¿Quiénes serán sus abuelos? De la misma manera, cuando vemos a jóvenes por allá en el vicio, en la destrucción, en la calle, en los antros, también preguntamos: ¿de quién será hijo ese muchacho? ¿Quiénes serán sus padres? Eso es clave, mis amados, porque conociendo el papá, yo conozco sus hijos. Por ejemplo, yo veo aquí a mi hermano Robert, mi hermano Betty, y aquí está Mónica. Y porque yo los conozco a ellos, me llevo una idea de lo que es Mónica, porque tal es su papá, tales son sus hijos. Escúchelo bien. Recuerda, cuando veas por allá un muchacho mal parqueado, pregunta: ¿de quién será hijo este joven? Pero cuando tus hijos no están en casa, pregunte: oiga, ¿quiénes estarán diciendo por allá en la calle? ¿Quién será el papá de este muchacho? ¿Quién será la mamá? ¿Dónde estarán? ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, tenemos que tener identidad de la paternidad. Cuando David venció a Goliat, la gente preguntaba: ¿de quién es hijo este muchacho? Porque si conocías al padre, conocías la identidad del muchacho. Y eso desde la Edad Media se empezó a fortalecer. Siempre se creía así en la antigüedad. Por eso de los apellidos. ¿Sabe qué significa el apellido Fernández? El hijo de Fernando. ¿Sí? Eso es así, eso no es un chiste. Así es. Entonces, en el idioma era Fernández, era el hijo de Fernando. González, el hijo de Gonzalo. Sánchez, el hijo de Beto. Sí, porque él es hijo de Beto y el apellido Sánchez. Pero eso significaban los apellidos. Los apellidos notaban de quién era hijo, quién era el padre. Sánchez, el hijo de Sancho. González, el hijo de Gonzalo, ¿cierto? Fernández, el hijo de Fernando. Cristiano, el hijo de Dios. Porque eso tiene que connotarse en tu vida también, porque eso continúa. Mis amados, dice la palabra que en Antioquía fueron la primera vez donde llamaron a los seguidores de Jesús, lo llamaron cristianos. Y ese es nuestro apellido: cristiano, hijo de Dios. Porque nos parecemos a Dios, porque venimos del Padre, porque es en Dios donde se inicia toda familia.
Mis amados, todos hemos tenido un padre. De pronto alguno dirá, mi papá fue muy íntegro, honesto, trabajador. Así debiera ser tú. Por lo general el hijo tiene la identidad del padre. Cuando una persona no tiene la identidad, siempre va a estar luchando por aprobación, porque la gente lo aplauda, porque la gente le dé una palmadita en la espalda, le diga, mire tan bonito que le quedó, quítale un poquito aquí, verá qué tal cosa. Siempre está buscando aprobación. ¿Por qué esa persona siempre está buscando aprobación? Porque le faltó identidad, porque tuvo falencia del papá, porque tuvo falencia del padre. Por eso, tener a Dios como padre es lo que nos da a nosotros identidad como cristianos. ¿Qué es identidad? Son los rasgos y las características que te distinguen de otra persona. Tú eres único porque tienes una identidad, y todas personas debieran tener identidad. Lo que pasa es que muchos no saben cuál es su identidad, porque desconocen quién es su padre. Si alguien está seguro de su identidad y de pronto alguien lo trata de bruto, de ignorante, tú dices, un momentico, yo soy hijo de Dios, yo sé quién soy, yo soy príncipe, yo soy sacerdote, yo soy real sacerdocio, yo vivo en una nación santa, porque yo soy hijo de Dios. Pero mis amados, cuando una persona no tiene identidad, son como esa melindrosa de tal condición que le dio un desmayo al ver un ratón, tocó un anillo frío y le dio reumatismo. Con cualquier cosita se duelen. Y si tú eres una persona que vive con tu corazón así, lo lleva en la mano, mire mi corazón, mire cómo me lo dañan, mire cómo me tratan mal, el problema eres tú. El problema es que fuiste lastimado, que no tienes identidad, porque en la vida siempre vamos a tener momentos difíciles. Y mis amados, cuando nosotros no tenemos seguridad, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas, y vamos a tener problemas con los demás, problemas de convivencia. Ay, que me dijo, que no me dijo, que me miró, que me saludó, que me tocó. Mis amados, esa persona tiene falencias de identidad. ¿Y por qué tiene esas falencias? Porque de pronto el padre que le tocó no fue ese padre que Dios quiso que fuera. Mis amados, y cuando va a cualquier lugar, mis amados, cuando una persona tiene identidad, va a cualquier lugar y dice, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Está entre millonarios, dice, yo soy hijo de Dios. Está en banquetes, dice, yo soy hijo de Dios. Está en el supermercado, dice, yo soy hijo de Dios. Se siente hijo de Dios porque sabe quién es. Pero mis amados, el que no tiene identidad de hijo de Dios siempre se está comparando. Compara la ropa, compara el carro, compara la bicicleta, compara todo con los demás, porque no tiene identidad como hijo de Dios. Pero una de las cosas preciosas que vino Jesucristo, además de darnos vida eterna, fue a que nosotros conociéramos a Dios como Padre. Y ese es un precioso regalo que Jesucristo nos dio, porque una de las cosas más hermosas que tenemos en la vida cristiana es conocer a Dios como nuestro Padre precioso, como nuestro Padre maravilloso. ¿Qué es lo hermoso? Que cuando yo tengo un papá, Él paga aún los errores que yo haya cometido. No importa lo que debas, no importa los chicharrones en que te hayas metido. Si tú hoy reconoces a Dios como Padre, Él paga, y Él paga todo. No, pero cuando nosotros no dejamos que Dios sea nuestro Padre y que Dios gobierne nuestra vida, siempre vamos a estar tratando de solucionar nuestros problemas, y en lugar de solucionarlos vamos a agrandar más los problemas y nos vamos a meter en problemas cada día. Por eso una de las cosas más hermosas que Jesucristo vino, y que además de darnos salvación, es a revelarnos a Dios como Padre. Por eso, mis amados, cuando tú sabes que eres hijo de Dios y vas a cualquier lugar, dice, yo soy un hijo de Dios. Mire, no se siente feo, no se siente mal vestido,
no se siente pobre, no se siente menor que todos. Dice: yo soy hijo de Dios. Aquí va un hijo de Dios, aquí va el heredero del universo. Dios creó esto para mí y en eso me gozo. Mis amados, cuando tú empiezas a comprender esto en tu espíritu, en tu alma, entonces te empiezas a llenar de paz, de confianza, de seguridad. No tienes temor al terror nocturno. No tienes temor si hubo cambio de gobierno. No tienes temor si el dólar bajó, subió. Eso no te interesa. ¿Por qué? Porque mi papá paga. Esté el dólar a 1,000 o esté a 5,000, mi papá paga. Eso es lo hermoso, cuando tenemos esa identidad de Dios como Padre, que Él responde por nosotros. Y entonces, cuando yo tengo esa confianza, yo tengo esa seguridad, voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo. Voy a estar confiado. Voy a estar ahí, mis amados, entendiendo que Dios es el que responde conmigo. Por eso, mis amados, cuando nosotros sabemos qué ADN cargamos, el ADN de Padre, eso abre las puertas en otros lugares, porque nosotros tenemos la gracia, tenemos el favor de Dios, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿quién es tu Padre, mis amados? Nuestro Padre es el creador de los cielos y la tierra, y esto es una realidad. Por eso, cuando estés pasando un tiempo difícil, siempre recuerda quién es tu papá, quién es tu Padre. Diga: mi papá paga por mí, mi papá me defiende, mi papá me guarda. Ese es el papá que nosotros tenemos. Pero eso se necesita ser revelado en nuestro corazón, ser revelado a nuestra vida, ser revelado a nuestro espíritu. Porque cuando no se nos revela, simplemente es un conocimiento natural y no una revelación de Dios. Bueno, algunos dirán: mi padre natural, mi mamá, solo me decían que yo era malcriado, me decían bruto. Y yo te digo en esta mañana: bueno, si tu padre natural o tu madre, la que te engendró, te decían de esa manera, recuerda que solamente tu padre y tu madre natural fue los que Dios utilizó para traerte aquí en la tierra. Pero tu descendencia viene de Dios, porque de Dios proceden todas las familias. Tú eres un hijo de Dios y eso no va a cambiar lo que eres en Dios. Por eso tú no eres bruto, tú no eres tonto, tú no eres un desdichado. Tú tienes la gracia de Dios, tienes la sabiduría de Dios, eres inteligente, porque de tal padre, tal hijo. Y entonces van a decir: oye, ¿qué hace? No es que yo tengo un papá. Yo tengo un padre que me enseña, que me muestra, que me encamina, que me da consejos, que provee por mí, mis amados. Por eso, mis amados, tú tienes que preguntarte: ¿quién es tu padre? Y si tú dices: Dios es mi padre, yo te pregunto en esta mañana: ¿cuál es la bendición de tener a Dios como padre? ¿Qué es lo que recibimos primero teniendo a Dios como Padre? Lo primero que recibimos es identidad. Ya no eres uno más, ya no eres una estadística, ya sabes quién eres. Eres un hijo de Dios, estás con un propósito en este siglo XXI, en esta tierra, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ya dejaste de ser una estadística, pero además tienes una seguridad. ¿Por qué ahora la gente es tan insegura? Hombres y mujeres inseguros en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la familia. ¿Por qué son inseguros? Porque no conocen su identidad. También son inseguros cuando vienen a la iglesia, porque no tuvieron un modelo de padre, mis amados. Pero una de las cosas que nosotros notamos es que cuando hay un padre bueno, un padre que guía la casa, un padre que gobierna, en el día que no está en la casa, se siente el vacío. Por algún motivo no pudo estar en la casa, no se quedó esa noche por algo bueno que está haciendo, se siente el vacío. Falta alguien.
falta como la protección, porque esa es la gracia que Dios le ha dado al padre. Por eso el padre trae seguridad a la casa. Ninguno en la casa puede llenar lo que el padre proporciona en la casa. ¿Qué es lo que el padre proporciona en la casa? Aunque esté por allá en el patio, pero la casa se siente segura. Hay tranquilidad. No importa lo que pasa en la familia, dice: no, mi papá está en la casa. Y ese es un varón. Ese se enfrenta. Ese, no importa el león que venga, él se enfrenta. Y están tranquilos en su casa. Mis amados, porque cuando pasa algo en la casa, el hijo dice: estoy tranquilo porque papá está en casa. Mi papá me sostiene, me provee, me corrige cuando necesito ser corregido. Personas sin padre son personas inseguras. Personas con padre son personas seguras. Mis amados, el padre trae una alta autoestima a la persona. Cuando un hijo sabe quién es el padre, cuando venga la dificultad va a decir: yo sé quién es mi padre y yo sé quién soy yo. Cuando hay un padre que ama a sus hijos, que los cuida, que gobierna su casa, mis amados, eso trae una alta autoestima a los hijos. Ellos se sienten fortalecidos, mis amados. Y entonces, cuando venga la dificultad, va a ser muy fácil para ellos. ¿Cuáles son los problemas de la gente hoy en día, mis amados? Una baja autoestima. No sirvo, no sé quién soy, no valgo nada, me siento inseguro, necesito de palancas, necesito para entrar, necesito para allí, porque solo no puedo. Cuando tú eres hijo, dices un momento: yo sé quién es mi padre. Mi padre es el dueño del universo. Mi padre es el gran yo soy. Mi padre es el creador. Mi padre es el Señor. Mi padre es el Dios todopoderoso. Mi padre es mi sanador, mi médico divino. Mi padre es mi proveedor. Mi padre es quien me justifica. Mi padre es quien me libera. Todo lo tengo con papá. ¿Cómo me voy a ir de casa? ¿Cómo voy a hacer lo que hizo el hijo pródigo? Pero ese hijo pródigo, aunque se rebeló, un día entró en sí y dijo: mire, en la casa de mi papá, hasta los siervos, las siervas, ahí comen bien, duermen bien, viven bien, y yo aquí muriéndome de hambre. Por eso me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el papá? Dice que fue, lo abrazó, lo besó. Yo creo que lo mandó bañar. Vaya, báñese, que le voy a poner un vestido. Ahí dice que lo vistió y le puso un anillo, le puso, es decir, lo puso, lo parchó, lo puso último modelo. Eso todo lo tenía en casa del padre. Todo lo tenía. Pero, mis amados, el que no tiene la identidad del hijo, le pasa lo del hijo mayor. ¿Qué le pasó el hijo mayor? Al ver que su hermano había llegado, que lo habían recibido como un héroe, que le habían hecho fiesta, se puso bravo y no quería llegar a casa. Son esos que le da pataletas, que conocen a Dios, pero le da pataletas. Dice: mire, tanto tiempo yo trabajando y no pasa nada, yendo a la iglesia y ayunando y no pasa nada, y le da pataletas. Más bien aquí, yo busco a Dios aquí en la casa, prendo enlace. Yo no necesito ir allá a la iglesia, yo no necesito buscar de Dios. Se rebelan contra Dios, no quieren entrar a la casa. Y entonces dice que el papá lo manda a llamar y le dice: venga, hijo, ¿qué te pasa? Dice: no, ¿cómo se le ocurre? Este es su hijo que vino y pidió la herencia, se la llevó, lo malgastó, y ahora vuelve y tú lo recibes como héroe. Y yo siempre que he estado contigo, ni siquiera me has dado un cabrito para comerme con mis amigos. Algunos dirían un pollito, o qué más dirían, un becerrito. No me ha dado nada. Y entonces el papá se mire: ¿cómo así? Si todo lo mío es tuyo, no me lo has pedido. ¿Sabe por qué? Porque el hijo mayor
no tenía la identidad en su corazón, no sabía las bendiciones de tener un padre. Y eso le pasa a muchos cristianos. Son salvos por gracia, pero viven asando y comiendo, viven en la dificultad porque no han entendido que el Padre Celestial vino aquí a través de su Hijo Jesucristo, y Él está dispuesto a darnos todo lo que pidamos a Él si creemos en Él y creemos en su palabra. Por eso, una de las cosas que tú tienes que entender es que Dios te dé identidad. Y si no, dile en tus propias palabras, en tus propias oraciones: Señor, yo no puedo entender eso que tú eres mi papá. Si el papá que yo tuve, ese ni siquiera respondió por mí. Si el papá que yo tuve, lo único que me hacía era golpearme, no respondió por mí. Y ahora me dicen que tú eres mi padre, yo no entiendo. Dile: Señor, revélate como mi papá. Yo quiero entender, yo quiero percibir esa revelación en mi corazón. Yo quiero entender que tú eres mi padre. Y de esa manera, entonces, mis amados, sí vamos a disfrutar de una vida cristiana preciosa. ¿Cómo? Siendo salvos, pero también sabiendo que el Padre que tenemos es el dueño del oro y la plata, que Él alimenta las aves del cielo, las bestias del campo, que ni ciegan, ni siembran, ni tienen graneros, y nuestro Padre las alimenta. ¿Cuánto más nosotros nos alimentará? ¿Pero por qué? Dice la palabra: pedís y no recibís, porque no sabéis pedir. Diga conmigo: tengo que saber pedir. Tengo que saber cómo agradar al Padre. Eso es claro. Tenemos que saberlo cómo lo hacemos. Si no, será difícil que podamos orar plenamente al Señor. Por eso, mis amados, si tú sabes que tu Padre te provee, te da lo mejor, que Él te hizo a imagen y semejanza tuya, que te va a ir bien en la vida, pero si te está yendo mal, dice: no importa, me estás yendo mal, pero yo tengo un Padre bueno que me va a ayudar, que me va a sacar de esta. Sí cometí errores, no le pregunté al Señor, solamente me dejé llevar por la gente y estoy pagando mis consecuencias, pero yo sé que mi Padre me va a ayudar, que mi papá me va a pagar, que mi papá va a dar, que mi papá va a mostrar, que mi papá va a darme lo mejor que Él tiene para mí. Por eso, mis amados, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso declaramos: Abba, Padre. Porque cuando hay un padre en la casa, el diablo lo percibe. Cuando hay un padre en la casa, un padre responsable, temeroso de Dios, el diablo lo percibe. Cuando en la iglesia, ¿cierto?, hay un padre responsable, el diablo tiene que huir. Porque también la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Y tenemos que orar. Y tenemos que creerle a Dios del cielo que Él es nuestro Padre. En esta mañana estamos celebrando el Día del Padre. Pero la palabra no solamente es para los padres, sino para todos aquellos que han nacido de nuevo, hombres y mujeres, que dicen: yo quiero tener la revelación de la paternidad. Yo quiero que se revele a mí qué es eso de ser hijo de Dios, porque todavía no lo entiendo, no lo comprendo. No entiendo. En esta tierra, en este mundo caído, aquí nadie da puntada sin dedal. Señor, yo no entiendo esto. Revélame la paternidad. Yo quiero entender qué es eso de ser hijo tuyo. Yo quiero entender qué es tener la bendición de Dios en mi corazón.